Enzo Baldoni era un periodista italiano de 56 años, yo trabajé en Colombia y me habían hablado sobre él. Un profesional, pero también un romántico, ¿no? Y estaba en Irak colaborando con la Medialuna Roja iraquí y con la Cruz Roja italiana. Entonces, esto todo me parece como una injusticia. Todo es una gran injusticia. Pero hay personajes realmente con una gran inocencia y un gran sentido de la humanidad que trabajan como periodistas y hacen diferentes tareas, y lo de Enzo Baldoni me pareció un horror, como en realidad todo este tipo de actos que son absolutamente salvajes y primitivos me parecen un horror. Pero lo de Enzo especialmente, porque lo que se hablaba de ese hombre, de su accionar, era muy especial. Dijiste una palabra media clave, hablaste del romanticismo dentro de todo esto. Había algo romántico. Yo te digo que cuando miro fotografías de corresponsales, siempre se escapa algo de artista dentro del trabajo, a pesar de que la imagen sea trágica. A veces con el tema de los corresponsales de guerra se tiene como modelo a Hemingway, entonces se habla de ese tipo de romanticismo, ¿no? Claro. Pero yo, con el correr de los tiempos, quizás con mi primer conflicto era más idealista o más romántica. ¿Qué significa eso? Uno cree que va a salvar al mundo. Ajá. Entonces cree que va a ir a una guerra y va a contar la realidad de lo que sucede, y eso va a ser un aporte a la paz y a mostrar las injusticias de esa guerra. Claro. A eso lo relaciono yo con el romanticismo, ¿no? Está bien. Está bien. Y con el paso del tiempo se va dando cuenta que eso no sucede. Pero de todas maneras yo tengo la esperanza que si hay una persona que pueda comprender de qué se trata este conflicto, que pueda entender el sufrimiento del otro, que se vea espejado de alguna manera, así sea uno, dos, o uno aporte un conocimiento de alguien que no puede estar en el lugar, yo creo que el trabajo tiene sentido, este trabajo tiene sentido. Pero realmente uno se va despojando de ese romanticismo, sabe que no va a cambiar nada. Claro. Pero sí que puede hacer un aporte de alguna manera. Vos querés insistir volviendo y seguir con la misma tarea. Y ese es mi trabajo. Esa es la pregunta que todos me hacen, ¿no? Que bueno, como uno se acostumbra a lo peor o si es el infierno, pero alguien lo tiene que hacer. Y bueno, yo elegí hacer esto y obviamente los costos son altísimos, los costos físicos, emocionales, personales. Son altísimos, por eso no hay dinero que pague este tipo de profesiones. Claro, claro. Tiene que ver con que sigue estando la cuota de romanticismo. Claro. Porque si no existiera esa pasión y... Hay cosas que no se pueden... No tienen precio, tienen valor solamente. Y creo que, bueno, cada uno tiene una misión en la vida, por algo está... Y yo creo que hay mucha gente que necesita y que tiene que estar en los conflictos porque alguien tiene que contar esa historia. Por supuesto. Y yo no estoy arrepentida de esto. Tampoco lo disfruto, creo que lo sufro bastante en el sentido de lo que te decía anteriormente, los costos que esto tiene. Pero me genera satisfacción cuando alguien puede leer o escuchar y, no sé, clarificar un poco la mente. En realidad... Dicho de esta manera parece un objetivo muy alto, pero lo estoy diciendo desde el lugar de trabajadora, ¿no? Claro, sí, este es mi trabajo y voy a hacer las entrevistas y las notas y escribo porque amo esta profesión y si aporta algo, fantástico. Te invito con un café. Ay, muchísimas gracias. Bueno, ¿sí? Tomemos entonces. Vamos. Karen Marón, una periodista argentina muy particular, muy peculiar. Karen, ¿qué es stringer? Stringer es colaborador. Ajá. Eso significa stringer. Hay diversas categorías en cuanto al tema de periodistas, por ejemplo, los full staff que pertenecen al medio, los freelance,
que, bueno, pueden vender sus notas a diferentes medios, claro, y los stringers, que son colaboradores, casi colaboradores permanentes, ¿no? Ajá. Eso es el Y stringer. eso obliga a tener una ciudad eje y desde allí despachar información a los diferentes medios. Eso depende el arreglo que se haga con el medio. Por ejemplo, Sí. yo soy freelance, es Ajá. decir, mejor dicho, era freelance hasta antes de ir a Irak. Claro. ¿Y ahora? Claro, el tema es el siguiente. A mí me permite como freelance trabajar para diferentes medios. O, por ejemplo, cuando trabajaba para el Washington Times, era Sí. una colaboradora permanente del Washington Times, más de sus subsidiarias en Latinoamérica. Entonces, como era colaboradora, me permitía también vender a otros medios en Latinoamérica o donde yo quisiera. Como freelance es exactamente lo mismo, pero no tengo exclusividad no tenía exclusividad con un solo medio. En Irak también es una especie de stringer, porque en realidad no es full staff, pero sí me convertí en corresponsal de Radio Francia Internacional, de la BBC, del Universal de México y El Espectador de Colombia. Sí. Lo cual sí me genera una relación laboral, hay una relación constante. Claro. O sea que eso ya más se asemeja a ser un colaborador, un stringer. Pero cuando ya cuando uno es corresponsal, como por ejemplo para París y para México, la responsabilidad es diferente. Pero en realidad la responsabilidad del periodista tiene que ser, en todo caso, igual, ¿no? Presentar un buen material, fehaciente, bien trabajado, con buena investigación. Ahí en realidad los términos lo que tienen que ver es con la dependencia laboral que tenga, ¿no? Ser freelance absolutamente, uno no recibe ningún tipo de, no sé, de orden, por decirlo de Claro, ni claro. sugerencia, sí sugerencia, pero no orden, no tenés que hacer esto para tal día y este Es un tema. independiente. Exactamente. Me mostrabas en una foto, que también la estamos viendo, un chico con una historia. ¿Qué pasaba con ese chico? Ali, este chiquito, esa es una de las historias cuatro ciudadanos norteamericanos acusados de ser miembros de la CIA en Faluya, y a causa de esto el ejército de la coalición sitió durante 3 semanas Faluya, produciendo una masacre. Hubo más de 1000 muertos, centenares de heridos en los raids aéreos de F-16 y F-18 que se desplegaban desde el Golfo sobre objetivos civiles. Obvio. Ali es un chiquito de 4 años que estaba con su abuelo en el mercado. Su abuelo muere instantáneamente en este ataque aéreo, 9 miembros de su familia, y él queda con su brazo y su pierna izquierda amputados. En un estado gravísimo, no entraban ni salían convoy de ayuda humanitaria a Faluya, y fue precisamente un periodista que lo sacó del lugar y lo llevó hasta la Cruz Roja italiana en Bagdad. Y es el gobierno de Italia que ahora se hizo cargo de Ali. Y como este Ali, hay miles de Ali en todo Irak. Imagino. Que son víctimas de la locura, ¿no? Claro. Y donde no hay justificación de daños colaterales, ni que en toda guerra hay bajas civiles. Como estos niños, hay muchísimos y han quedado estigmatizados para toda su vida. Afortunadamente, entre todo este lamentable hecho, su madre y su padre no han fallecido, y bueno, son los pilares para la recuperación de este chiquito que en este momento está en Roma. Una corresponsal argentina en Bagdad, como lo sos vos, ¿cómo recibe las noticias de la Argentina? Yo me manejo mucho con agencia, con la agencia France Press. Está a través de satélite permanentemente conectada a mi computadora. Y bueno, en medio de esa vorágine uno está muy concentrado en lo que sucede en ese lugar. Entonces, a veces pispeo, por decirlo de alguna manera, cada tanto qué es lo que pasa en Argentina, pero realmente lo que uno vive allí
lo supera en tiempo, en espacio, y es muy fuerte desde lo humano, ¿no? El tema de la adaptación, de estar muchas horas sin dormir, muchos días sin dormir. Entonces, a veces pasa como un tema menor, pero bueno, cuando uno entra al chat, los amigos que quedan en Argentina cuentan un poquito qué es lo que está sucediendo, pero en situaciones de guerra esa situación supera todo lo que está afuera, todo lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? No en el resto del mundo, sí lo que está relacionado con lo que pasa en el lugar donde uno está, pero es como que uno lo ve todo después muy lejano. Pero bueno, estoy constantemente comunicada. Sí. ¿Y qué película interior hay cuando cerrás los ojos y dormís, cuando podés? ¿En un lugar de conflicto? Sí, ¿qué pasa? Y eso depende también del estado, ¿no? El estado en el que uno se encuentre. Si es al principio, creo que uno tiene así como muchas expectativas y ganas de descubrir cosas, y está todavía con un estrés y con una cuestión mucho menor, está como muy motivado, ¿no? Pero eso se rompe, no la motivación, sino el idilio de estar ahí se rompe con el primer carro bomba o con el primer mortero que pega frente a tu hotel o a escasos metros y tus amigos son secuestrados y otros son amenazados y se muere gente muy cercana a uno. Es como difícil a veces conciliar el sueño. Claro. Es muy difícil. Aparte, es difícil por el mismo entorno. Si uno quiere descansar... Bueno, en mi caso yo trabajaba para muchos medios diferentes con usos horarios diferentes. Claro. Entonces quizás a las 3 de la mañana estaba entregando el material para México, claro, y a las 4 para Colombia, y a las 7, 8 de la mañana ya estaba preparada para recibir los llamados desde Francia o Inglaterra. Entonces, pero cuando uno tiene tiempo para dormir es como que no descansa, porque sabe que en cualquier momento hay explosiones en forma constante durante la noche y durante el día. Y creo que hay dos posiciones que nos ha pasado a muchos corresponsales. O ya estamos tan agotados que no escuchamos las explosiones, o ya uno está en un estado de vigilia permanente esperando la próxima explosión. ¿Podemos decir que la explosión es como natural? Absolutamente. Aparte durante mi primer mes en Bagdad fue el que me despertaba a las 7, 7 y media de la mañana, uno sabía que ya explotaba el primer carro bomba. Eso genera una tensión increíble, ¿no? Saltar de la cama y llamar a tu traductor y salir corriendo para ir al lugar de los hechos y recibir las llamadas por satelital y por celular de diferentes partes para corroborar la información. Y eso es así durante todo el día, todos los días, durante todo el tiempo, porque ahí no hay sábados, domingos, no voy a ir a salir, voy a ir al cine, voy a pasear. No, porque aparte es una ciudad ocupada, sitiada, en riesgo permanente y sobre todo para los occidentales que nos convertimos en objetivo militar de todas las fuerzas de resistencia. Por un lado la resistencia chiita de Muqtada al-Sadr, por otro lado la sunita, que todavía sigue apoyando a Saddam Hussein. Después hay células del Hezbollah operando en Irak y bueno, la presencia de Al-Qaeda desde hace más de 5 meses a través de el jordano al-Zarqawi, que bueno, creo que ya no lo conozco, pero sueño con él porque sabía que todos los días cuando teníamos que informar sabíamos que era el autor de estos hechos y es como muy extraño saber que uno es objetivo militar de Al-Qaeda, ¿no? Claro. Un grupo terrorista que casi aterroriza al mundo y saber que uno está como en la mira de diferentes facciones. Entonces, creo que su mente tiene que estar por sobre encima de eso para poder seguir trabajando. Porque si uno tuviera plena conciencia de eso, creo que se iría.